Y hoy nos acompaña y estamos muy felices, gracias por esta entrevista, doctora Romo, que sabemos que no es fan de las cámaras, pero no nos preocupa mucho. Y estamos en la temporada invernal, entonces por eso justamente le pedimos a la doctora que viniera a platicarnos de todo lo del invierno y lo respiratorio. Así que gracias, doctora Cari. Bueno, primera pregunta. Queremos saber todo sobre bronquiolitis, que nos preocupa bastante, y ya tenemos la temporada encima. Recomendaciones, tips. ¿Qué es la bronquiolitis? Bueno, la bronquiolitis es una infección de vías respiratorias, sobre todo de vías respiratorias inferiores, en las cuales se inflama la vía respiratoria. ¿Qué queremos decir cuando decimos que se inflama? Normalmente la vía respiratoria, vamos a pensar como si fuera o todo en sí, los pulmones, como un arbolito al revés. La parte de las hojitas son en sí los pulmones y la parte de los tronquitos vendrían siendo los bronquios, solo que están pues huequitos por dentro, por así decirlo. Entonces normalmente la vía respiratoria está así como un tubito. Cuando está inflamada se pone como gordita por dentro y aumenta la secreción de moco. Entonces eso hace que el espacio por donde entra y sale el aire está disminuido y es lo que alcanzamos a escuchar como silbidos en el pechito, y eso nos puede llevar a datos de dificultad para respirar, requerir oxígeno, requerir hospitalización, etc. Entonces la bronquiolitis es esta infección generalmente o por definición es en niños menores de 2 años, en los cuales puede ser por cualquier virus, pero el virus pues, que principalmente se ve que afecta a estos niños es el virus sincicial respiratorio, que justo también pues, estamos en la temporada. Pero cualquier virus nos puede dar esta inflamación de la vía respiratoria, estos silbidos. En general a la mayoría de los niños pues, va a ser como una gripa normal, solo teniendo pues, esos silbidos que no van a tener dificultad, que no van a requerir hospitalización, pero sí hay un porcentaje pequeño de niños que sí van a necesitar hospitalizarse, que sí van a necesitar inclusive terapia intensiva, pero van a ser menos del 1% de los niños que se llegan a complicar. Y la bronquiolitis, estrictamente hablando, ahorita manejas el rango de definición operacional de menores de 2 años, pero entonces esto puede pasar en mayores de 2 años, pero no vamos a tener tanta severidad, ¿o cómo funciona? Las guías como tal, o sea, no hay una guía internacional donde todos nos pongamos de acuerdo para definirlo, pero... Como todo en medicina. Así es. Y en pediatría sobre todo. Sí, en pediatría. Pero realmente pues no sería lo más correcto decir bronquiolitis a un niño que le sirva el pechito después de los 2 años, ni por primera vez, ni por segunda, ni por tercera, ¿no? Bronquiolitis pues es esta primera evento de sibilancias. Y si son 2 o 3, si tiene 3 bronquiolitis, pues está por definición erróneo el término como tal. Entonces estos niños mayores de 2 años a los que les sirva primero el pechito, a veces es lo que conocemos como una bronquitis, que al final de cuentas pues es la inflamación igual del bronquio, solo que bronquiolitis es como de los bronquios más pequeñitos, por así decirlo, los más de la periferia. Ok, y entonces cuando decimos, a mi niño le dio bronquiolitis una vez, y después le volvió a dar, y después le volvió a dar. O sea, por definición operacional estaríamos usando los términos de forma incorrecta. Así es. Ok, entonces ya diríamos ahí en esos casos, cuando suceden cuadros de repetición, pero es un niño menor de 2 años, ¿cómo le llamaríamos? Eso también es un tema controversial. Puras controversias nos gusta preguntar aparentemente. Hay un término que utilizamos que son sibilantes recurrentes. Los niños sibilantes recurrentes, por definición, son aquellos niños que han tenido más de 3 eventos de silbido en el pechito, ¿no? Estos identificados por un médico. Hay diferentes clasificaciones, o sea, podemos decir un niño sibilante recurrente, pero que solo se asocia cuando está enfermo, o sea, asociado a procesos infecciosos. Hay niños que son sibilantes recurrentes y que tienen un trasfondo alérgico, que son los sibilantes atópicos, los no atópicos, o sea, hay diferentes clasificaciones como tal. Luego entra como la zona gris de, bueno, ya tuvo bronquiolitis y es mi segundo evento de sibilancias, ¿qué soy? Pues no lo sé, ¿no? Es como esa zona gris donde todavía no llegas a los 3, pero ya tuviste 2, entonces es como, hay otro término que se conoce como hiperreactor bronquial, que también está como muy discutido el término como tal, ¿no? Pero pues es esto, mi vía respiratoria es más sensible, propensa, vamos a decir, de esta manera, a que ciertos estímulos hagan que se inflame, se cierre y generan estos eventos de sibilancias, ¿no? Sobre todo si ya tuvimos un evento de bronquiolitis,
Esto nos dice que aumenta el riesgo de que cada vez que me enfermo tenga estos mismos eventos de silbido en el pechito, ¿no? O eventos de sibilancia. Cari, ¿la edad interfiere? O sea, si el primer evento de bronquiolitis fue muy tempranamente, ¿tengo más posibilidades de que se repitan estos eventos a lo largo de la vida del niño o no tiene nada que ver la edad del primer cuadro? Sí hay estudios donde nos dicen que entre más pequeños adquirieron la enfermedad o tuvieron este proceso infeccioso, persista en el tiempo, inclusive asociado a virus sincicial respiratorio. Hay algunos artículos que dicen que los niños que se diagnostican con asma a edades más altas, pues la asociación con esa primera infección por virus sincicial respiratorio es muy alta, o sea, lo podríamos considerar como un factor de riesgo para generar asma, pero tampoco se sabe, ahora sí que fue primero el huevo o la gallina, si esos niños que les dieron sincicial respiratorio o bronquiolitis grave ya iban a ser niños que iban a tener asma o fue secundario a este proceso infeccioso. Ok. Sí, es como bien difícil, ¿no? Porque creo que los cuadros de mayor severidad y que hemos tenido hospitalizados nosotras en conjunto incluso son niños que tienen una alta carga genética de atopias, o sea que ya en la familia todos eran alérgicos y que no necesariamente tuvieron BCR pequeñitos o tuvieron cuadro de bronquiolitis, entonces es ahí difícil y confuso, pero sí vemos que estos niños se ponen más graves, ¿cierto? Sí. Ay, ¿qué vamos a hacer? Muy bien. ¿Y cuáles son los niños de mayor riesgo? ¿Por qué nos da bronquiolitis? ¿Cuáles son los niños en los que les debemos de poner más atención? En general, como estos factores de riesgo son cuando un niño fue prematuro, o sea, menor de 37 semanas, que estuvieron inclusive hospitalizados, ¿no? Estos bebés que requirieron terapia intensiva, en la UCIN, en terapia intermedia o nada más que tuvieron algún otro proceso pulmonar en este periodo neonatal. Niños que tienen displasia broncopulmonar, niños que tienen cardiopatías, enfermedades del corazoncito, malformaciones congénitas, los niños que tienen hermanitos que van a la guardería, ahora sí que no hay cómo hacerse para un lado, ¿no? Esos, pues el hermanito cacha todos los virus y va y se los pega a estos niños que pues no tienen todavía las defensas, que su vía respiratoria en sí ya es pequeña, entonces esto pues nos lleva a aumentarnos si tienen alguna inmunodeficiencia o enfermedades ya de base, ¿no? Alguna fibrosis quística, ya tuvieron eventos previos, o sea, todo lo que sea de pulmón. Todo lo que sea de pulmón que ya hubiera estado concomitante, pues sí. Y diabetes también, diabetes tipo 1, los niños con diabetes tipo 1, ¿verdad? Ok. Y Cari, ¿hay algo que podemos hacer para prevenir esto? Pues las medidas generales siempre va a ser pues, lavado de manos, evitar ir con personas que están enfermas, o sea, que ya sabemos que hay alguien enfermo, pues para que llevas a la criatura, ¿no? Exacto. Lactancia materna también siempre es buen factor protector. Y sobre todo como se asocian estas temporadas que empieza como a querer, al menos aquí en Hermosillo, a querer cambiar el clima y baja 1 grado 2 la temperatura, como estas medidas generales que serían evitar los humos, humo de cigarro, humo de leña, humo que sí, los cohetes, que las chimeneas, todo lo que sea humo u olor muy fuerte, también es importante pues tratar de evitarlo porque es irritante para cualquier persona, pero para esas vías respiratorias que apenas están en desarrollo, etcétera, pues aún más. Sus vacunas que estén al día, y ya, como las medidas generales para las respiratorias. Muy bien. ¿La vacuna de embarazadas? Que no tenemos todavía aquí. Que no se ha autorizado en México, por cierto, ¿no? Pero que ya países primer mundo ya la tienen. Sí, se ha visto, la verdad, que han disminuido bastante pues, en otros países que sí las tienen, los ingresos al hospital, ¿no? O sea, como siempre en las vacunas no es para que no nos enfermemos como tal la vacuna, sino es para evitar los casos graves justo que nos llevan al hospital, a terapia intensiva, etcétera, ¿no? Entonces sí ha visto que ha disminuido bastante la incidencia de estos casos graves. Ok, en el mundo ideal que no tenemos, en el mundo primermundista con recursos públicos, ¿sería factible o tú recomendarías, a ver, las embarazadas de las 32 a las 36, es altamente sugerible que en su esquema se apliquen esta vacuna o no? Sí, o sea, siempre eso también va a depender de las condiciones de cada paciente, ¿no? Y que esté también dentro de lo indicado por sus ginecólogos. Pero si tuviéramos la oportunidad de estar y de entrar dentro de esas indicaciones y no tener contraindicaciones como tal, sí sería lo ideal aplicarse la vacuna. La vacuna, muy bien. Y también tenemos el anticuerpo para bebés. Sí, ¿el anticuerpo también ayuda, no ayuda? También se ha visto, o sea,
la disminución de las infecciones graves por virus sincicial respiratorio, que comentábamos que era el principal o de los principales agentes que nos generan bronquiolitis. Y pues también, ¿no?, va llegando aquí y es como la novedad aquí, pero la realidad es que en otros países pues ya tiene bastante tiempo y ya han tenido buenos resultados aplicando el nirsevimab, ¿no? En Chile está en su esquema de salud pública. No tienes que pagarlo. Sí, qué maravilla. No sé qué hay que hacer para la nacionalidad chilena. Pensémoslo. Okay. Bueno, entonces pues sí, no es algo que tengamos al alcance de todos. Sería muy bonito, muy factible, pero no. Y doctora Cari, ¿cómo identifico datos? Aquí les vamos a poner videitos, pero ¿cómo sé que mi niño tiene que ir a hospital? ¿O cuáles son los factores de riesgo para decir, vámonos a urgencias ya? Siempre, en cualquier proceso infeccioso, no nada más bronquiolitis, no, en cualquier proceso infeccioso de la vía respiratoria, en lo que hay que estar pendientes son los datos de dificultad para respirar. Entonces, ¿cuáles son esos datos de dificultad para respirar? Que yo, en cuanto lo vea, casi que me voy a ir con el niño a hospital. Es aleteo nasal, o sea, se abre la naricita cuando respire, se le hunde aquí o aquí arriba de la clavícula, se le unen las costillitas o le bota la pancita o están respirando muy agitados. Estos en los niños más pequeños, ¿no? A veces se pueden poner inclusive azulitos o moraditos de la boca, de las manitas, o a veces inclusive se alcanza a escuchar este ruido de silbido que muchas veces dicen, ay, es que trae la flemita ya atorada, pero es diferente como la flemita al silbido. A veces se escucha como si gorgoreara, sobre todo cuando sacan el aire, ¿no? Pero así. Eso es silbido seguro, y si está asociado a dificultad respiratoria, inmediatamente urgencias. Si entre más pequeño sea el bebé, también, ¿no? O sea, menores de 6 meses, así casi que es indicación también inmediatamente de urgencias, para poder valorarlo y dar un tratamiento y evaluar. Si mejora con el tratamiento, pues poder llevar el control en casa, o si no mejora, pues hospitalizarse. Tenemos mucha controversia los pediatras y queremos saber. Es que luego también la gente, los papás, recuerdo que he tenido casos aquí de bronquiolitis que van empezando, ¿ok? Entonces eso es siempre muy confuso para los papás, y hablando específicamente de BCR, puede empezar como un resfriadito común. Entonces los valoramos de primera intención y les digo, van a estar pendientes de tal y tal y tal, pero se puede complicar. ¿Por qué pasa esto y cuándo yo esperaría, o cuál es la fase como más crítica donde debo estar más alerta como papá? Siempre empieza así, ¿no? Como una gripita, y cuando es como más específico por sincicial respiratorio es mucho moco, se están inundando de mocos, es algo como más característico justo de este virus. Y la fase como más aguda de mayor inflamación es en los primeros de 3 a 10 días, ¿no? De 7 a 14 en algunos niños, o sea, varía mucho, pero si empezó con el moquito, algo de tos, fiebrecita, y a los 3 días puede haber estos datos de dificultad para respirar, o ya más evidente el silbido, ¿no? Que es cuando hay que estar más atentos. Y por ejemplo, estos niños que terminamos sí teniendo que ir al hospital, también muchas veces comentamos, no, o sea, ahorita no esperamos que haya una mejoría así inmediata, sino que no empeore, y para eso los ingresamos, para vigilarlos y ante cualquier dato de alarma o cambio no positivo, pues intervenir adecuadamente, ¿no? Pero siempre es como esta fase la más aguda, la primera semana, vamos a decirlo así, y ya si no hay complicaciones, pues a lo mejor después de los 10 días ya disminuye ese riesgo, pero pues también se puede complicar. ¿Quiénes se van a complicar? Pues cualquiera se puede complicar, los que tengan los factores de riesgos, obviamente pues más fácil que se nos puedan complicar, pero pues ahora sí que a veces, aunque demos un tratamiento específico, lo más específico que se pueda, les echamos todos los poderes, aún así hay niños que en la mañana estaban más o menos bien y en la tarde ya están mal. Entonces solo es en esa fase inicial vigilar. Y hay papás que me dicen, ¿lo nebulizo ya? O sea, vienen, traen mocos y me dicen, ¿lo nebulizo ya? ¿Qué evidencia tenemos de eso? Otras preguntas controversiales. Es que así están las guías, ¿qué vamos a hacer? Realmente bronquiolitis, nos dicen que no está tan indicado. Lo único que tiene como más evidencia son las nebulizaciones con solución salina hipertónica, pero también aplicarlas sin un previo broncodilatador nos puede generar más irritación de la vía respiratoria, nos puede generar más broncoespasmo. Entonces, también si es un niño que tiene múltiples antecedentes de o carga genética para alergias, se puede dar una prueba
con salbutamol. Si mejora, lo podemos continuar, ¿no? Entonces, nebulizarlos siempre después de una valoración, ¿no? Porque hay que individualizar el caso y ver si es necesario estas nebulizaciones, darle como el beneficio de la duda o no, ¿no? Siempre es como principal antes de iniciar cualquier cosa. Sí, pregunto porque aquí todas las mamás me dicen, entonces lo nebulizo ya con solución salina. Con solución salina solita, la verdad es que tampoco hay como mucha evidencia que apoye el uso de las nebulizaciones solo con agüita. Las nebulizaciones las usamos pues cuando queremos que el medicamento llegue al pulmoncito, ¿no? Se hacen como partículas muy pequeñitas y esas hay muchas que se quedan inclusive en la garganta y las más chiquitas son las que llegan pues a las vías respiratorias, que es donde queremos que esté el medicamento. Entonces, recordemos que aquí lo que más hay es moco, entonces ¿qué hay que hacer? Pues tratar de eliminar el moco. ¿Cómo? Pues aceitos nasales, super aceotes nasales. Algunas veces fisioterapia pulmonar, dependiendo, ¿no? de cada niño y de qué tanto es el componente de hiperactividad, ¿no? O de qué tan de broncoespasmo. Ok, entonces, Cari, la recomendación en bronquiolitis para los padres sería, los hermanitos menores, los que tienen un hermanito que va al kinder van a estar en mayor riesgo, los niños que van a guardería van a estar en mayor riesgo, los niños que van a estos espacios cerrados van a estar en mayor riesgo, los niños con papá fumador, pues oiga, deje de fumar, por favor, ¿ok? Yo siempre les digo, en el mundo ideal nadie fumaría, nadie debería fumar, pero pues yo nunca he fumado, pero las personas que fuman dicen que es muy difícil dejar de fumar, ¿no? Entonces, si hay papás, abuelitos, tíos que fuman, todos el humo y los químicos del cigarro se quedan impregnados también pues en la piel, en la ropa, en el cabello. Entonces, aunque dicen, no, pero es que fuma allá lejos, bueno, si va a fumar, que fume allá lejos, pero aparte que llegue, se bañe, se cambie de ropa y luego ya tener contacto con los niños, ¿no? Para disminuir el contacto de esos químicos, pero idealmente pues sí, dejar de fumar. Sí, porque es una justificación muy común aquí en pediatría que dicen, no, es que sí fuma, pero, o sea, fumo ya en el trabajo, pero llegan con esa ropita, pues, y entonces esa ropita de verdad huele a cigarro y trae todos los químicos impregnados, entonces tampoco mucho. Okay. Muy bien, entonces, mensaje no andemos nebulizando nomás porque se nos ocurrió y porque tenemos un nebulizador a la mano para todos. Okay. Muy bien, Cari. Y en el tema de bronquiolitis pasamos al tema de las neumonías. ¿Cuál es la diferencia con una neumonía? Porque es muy común que me digan, entonces no es virus sincitial respiratorio o si es virus sincitial ahora que tenemos acceso a las pruebas rápidas o a las pruebas de PCR, que a veces le sale positivo a sincitial, pero en hospital o en otro lugar o un médico les dice, es una neumonía. ¿Cuál es la diferencia? Como tal, la neumonía ya es la infección del parénquima pulmonar. Entonces comentábamos esto de ver la vía respiratoria y los pulmones como el arbolito, ¿no? Entonces, como en la bronquiolitis, más que nada, pues el tronquito o los bronquios son los que están inflamados. Y en las neumonías no nada más son los bronquios, que también está inflamado. Por eso también mucho el término de bronconeumonía, que ya no se utiliza. Pero está inflamada la vía respiratoria y las hojitas también, ¿no? O sea, que sería ya el pulmoncito como tal. Ahí ya se inflama también y ahí está el acúmulo de detritus celulares, proteínas, etcétera, y luego estos ruidos que escuchamos ya en el pulmón que decimos estertores, ¿no? Que son estos ruidos del moquito, ahora sí que bailando, por así decirlo, dentro de los pulmones. Esa sería la diferencia técnica. Ok, y sí se puede convertir de una bronquiolitis a afectación del parénquima pulmonar y por eso es cuando tenemos como juntado de términos que puede ser confuso para la población, ¿cierto? Okay. Se pueden infectar además, se pueden agregar otras infecciones a lo que ya está pasando. ¿Es factible que yo tenga una neumonía o una bronquiolitis de inicio y luego se me volvió una neumonía y que me digan ahora trae una bacteria? ¿Esto pasa? Sí puede pasar, porque al final de cuentas pues el sistema inmune está como trabajando y va a veces permitir, o dependiendo como de todas las condiciones generales, se puede llegar a complicar con neumonía. No es tampoco como que de las cosas más comunes, pero sí puede pasar. Y la neumonía solita puede iniciar como una neumonía viral, o sea, los virus también nos pueden generar esta inflamación e infección del parénquima, pero a veces también llegan algunas otras bacterias o se aprovechan, por así decirlo, del estado vulnerable que tenemos en el cuerpo y eso hace que se complique. Ok, muy bien. Cari, ahora pasemos a otro tema. Ok, ahora laringotraqueitis, ok, que creo que vemos un montón de laringotraqueitis y que es confuso un poquito. Bueno, no es confuso porque aquí les vamos a poner un videito de laringotraqueitis para que lo escuchen y el audio. Entonces, la laringotraqueitis es
también es una infección de la vía respiratoria, pero antes de aquí la inflamación es principalmente en la laringe, ¿no? Ajá. La laringe es donde tenemos las cuerdas vocales, donde tenemos otras estructuras que nos generan la voz, entonces se inflama, igual inflamar, que se ponga gordito, disminuye el espacio por donde entra y sale el aire y tenemos esta tos que es muy característica, que es la tos de perrito, tos traqueal, tos de foca. Y como está tan inflamado, se puede generar también un ruido que se llama estridor, que es el paso también a través de un espacio estrecho, que se escucha como... Sí. Entonces, generalmente ahí está tos, como de perrito foquita, el ruido y puede haber o no dificultad para respirar. Aquí también, pues, dependiendo de la gravedad, es el tratamiento que vamos a instaurar. No es lo mismo para todos, ¿no? Es siempre individualizado y dependiendo de los factores de riesgo de cada paciente. Bien, perfecto. Y, Cari, aquí con estos niños, ¿los virus son la principal causa? Sí, también los virus son los principales para influenza, cualquier virus, o sea, inclusive un virus esencial respiratorio lo puede dar, influenza, son los más comunes. enterovirus, o sea, cualquier virus nos puede generar COVID. También se vieron muchos casos de COVID, laringotraqueitis por COVID, pero de los principales es para influenza. Porque vemos este cuadro tan aparatoso y es común que digan, necesita antibiótico, ¿verdad, doctora? Ah, sí, no, casi siempre va a ser viral. Exacto, muy bien. Entonces, tampoco andan dando antibiótico, igual que el nebulizador a la mano, tampoco el antibiótico a la mano. Gracias. Ok. Y hay otra cosa importante de la laringotraqueitis. Podremos llegar a tener hasta 2 eventos, ¿no? Un evento de laringotraqueitis y la nebulizaron, a lo mejor le pusieron medicamento y ya después al año, los 2 años, tuvo otro evento. Pero ya más de 3 eventos de laringotraqueitis se conoce como laringotraqueitis recurrente. Correcto. Y eso también se tiene que estudiar, ¿no? Porque hay diferentes causas de la laringotraqueitis recurrente y siempre es importante descartar causas más graves, ¿no? Que solo sea por infección. Ok, sí, exacto. Por ejemplo, acá su doctora, que tiene varios eventos al año, creo que ella debería ir a protocolo de estudio. Vamos a poner una cita, ¿ok? Yo solo veo niños, ¿eh? Pues a mí yo estoy excluida, la doctora. ¿Vieron cómo me quitó la cita? Okay. Muy bien, entonces bloqueado de la agenda. Entonces, eso también importante y tomar en cuenta que sí va a haber niños con factores de riesgo también que tienen estos eventos de repetición que no son normales y que hay que estar seguros de por qué están pasando, como ya nos explicó la doctora. Bien, ahora, doctora Cari, respecto a la vacuna, la Prevenar, la de neumococo que tenemos aquí, tenemos en el esquema de salud público la 13. ¿Recomendaríamos poder poner una dosis de la 20? No hay mucha diferencia, sí, que hemos visto con ustedes en neumología. Pues la 23 como indicaciones más precisas y tampoco diría que es como para todos, ¿no? O sea, así como que, mejor esta que esta, no. Esa sí ya está como para pacientes que tienen neumopatías también crónicas, ya algo afectado de base o algún error innato en la inmunidad, ¿no? Muy bien, entonces sí, tomar en consideración eso también. Y ya la neumóloga sería el indicado, bien, la neumóloga en conjunto con la pediatra serían las indicadas para decir, ok, vamos a poner una dosis extra fuera de esquema. Esto lo pregunto porque he estado recurrente, porque en el país vecino están aplicando la 20 valente. Entonces siempre me preguntan, ¿es mejor aquella que esta? Y pues aquí tienen la respuesta, ¿ok? Bien, Cari, la tos que a todos nos vuelve loco, la tos y todos, ¿pero por qué tose? La cosa más frecuente es que te digan, es que todo el día muy bien y en la noche tosió. ¿Podríamos explicar por qué? Bueno, hay que saber también que la tos es un mecanismo de defensa del cuerpo, es un reflejo y puede tener diferentes factores que nos van a llevar a desencadenar como tal la tos, ¿no? Inclusive nos puede dar tos porque se inflamen los oídos, nos puede dar tos porque traigamos moquitos, nos puede dar tos porque traigamos la garganta como irritada, nos puede dar tos porque tengamos inflamados los bronquios, los pulmones. Entonces, no es nada más, para empezar, dar un tratamiento para quitar la tos. No, la tos es nuestra amiga, entonces no hay que quitarla. Hay que ver por qué, de dónde viene esta tos, ¿no? Si es una tos que se llama por descarga posterior, o sea, estos moquitos, así como vemos que nos escurren por dentro, enfrente por la nariz, nos pueden escurrir por la parte de atrás de la garganta. Y sobre todo en el momento de que nos acostamos empieza como a gotear, a pasar por atrás y eso nos va a dar el reflejo, nos estimulan los receptores, nos da un reflejo y tosemos.
Aquí, pues, de lo principal para ayudar a esto van a ser los aseos nasales. Si es una tos más por ejemplo, alergias, que el moquito es más fluido y así, pues puede ser por darle algún tratamiento con antihistamínico para ayudar a disminuir la producción de moco. Si es de la gargantita, pues a lo mejor si es como más irritativa, en mayores de 1 año o de 2 años, dependiendo de dónde lo leamos, podemos dar cucharaditas de miel para ayudar a suavizar. Cuando es la tos porque estaba inflamada bajo la vía respiratoria, pues ahí sí va a dependernos si tiene broncoespasmo o no, dependiendo más, es el tratamiento que vamos a dejar, ¿no? Pero pues la principal causa de tos cuando estamos enfermos por algún virus o bacteria va a ser por esta irritación, ¿no? De la vía respiratoria, y es normal y es esperado, entonces no hay que asustarnos, no hay que estresarnos, y es normal que inclusive nos dure hasta 3 semanas, ¿no? No hay que ser tosfóbicos. Cuando ya no es normal, o cuando decimos, ok, sí, esto ya hay que revisarlo bien. Si cuando tose se pone azulito, moradito, o le falta el aire cuando tose, la tos no lo deja dormir, o lo interrumpe de sus actividades, ahí es cuando eso ya no está normal y hay que revisarlo, ¿no? O si la tos me dura más de 4 semanas, eso ya por definición es una tos crónica y también necesita un abordaje diferente para poder encontrar la causa, para poder dar un tratamiento específico. Muy bien. Cari, ¿a favor, en contra, neutro, los jarabes antitos? En contra totalmente, y más las diferentes combinaciones que están, ¿no? Uy, súper buenas. El que hace que el moco se hace más líquido, pero que también no tosa, pero que también no. ¿Nos autorizas ponerles imágenes acá? Sin marcas. Sí, todo, la verdad es que no, y la evidencia científica pues tampoco los apoya, ¿no? O sea, no hay que digan, uy, sí, con este jarabe es el mágico que se lo va a quitar. No, ni tampoco los naturales, ¿no? Cualquier marca que quieran decir, ¿no? O sea, los naturales, ¿de qué me refiero? Dan... Se me fue el nombre, pero hay como el torote no sé qué. O sea, sí, esos que tienen cosas que ni siquiera sabemos que realmente las tengan, ¿no? Sí utilizo algunos jarabes que tienen un componente herbolario, pero que tienen estudios, ¿no? No más porque sí. Y también dentro de remedios caseros que tampoco estamos a favor serían los aceites, ¿no? Muchas veces que dan, pues que me dijeron que puede ser asma y les damos aceite de iguana, aceite de lo que ustedes quieran, porque hay 2 tipos de papás en la consulta cuando pregunto si alguna vez les han dado aceite a sus hijos. El que hace cara de aceite y el que me dice, ¿de cuál? Entonces, ahí es como la gran diferencia. ¿Por qué no aceite? Porque si en ese momento tosió, si el niño tiene alguna otra enfermedad, reflujo, si tiene una fístula traqueoesofágica, o sea, si tiene algo que haga que el aceite se vaya a la vía respiratoria, eso nos genera unas neumonitis muy, muy, muy feas y complicaciones a largo plazo, ¿no? Entonces, por eso, de preferencia, nada de aceites. Nada de aceites, nada de jarabes. Ahorita anda muy en redes, que eso ya lo hemos dicho como no sé cuántos millones de veces, la boca chueca tenemos, pero quién sabe cómo pasó, pero para el famosísimo Ambroxol, como que alguien por ahí o varios por ahí, pediatras recetaron Ambroxol. Y luego salió todo el boom de que, a ver, ¿qué están haciendo? Demás pediatras. Estamos un poquito paranoicos, estamos un poquito loquitos, posiblemente, sí. Los pediatras estamos más cerca de esa cadena de locura, pero cuando sí, hay un momento en el que sí podemos utilizar estos jarabes mucolíticos. Hay alguna evidencia así como muy específica y como muy poquita. Muy escasa, donde nos diga que los puede ayudar, pero la realidad es que, bueno, no es un medicamento que yo utilice por lo mismo, ¿no? O sea, porque realmente la evidencia... Y menos estas combinaciones también de Ambroxol con salbutamol. Entonces, el salbutamol realmente no hay evidencia de que funcione si hay un broncoespasmo tomado. Entonces, si les recetaron eso, mejor deséchenlo, tírenlo a la basura, no nos gusta, no lo usamos. Mejor otra opinión. Y puede generar inclusive algunas complicaciones, ¿no? En algunos niños. Por las dosis no es tan... no lo podemos calcular también qué tanto efecto va a tener, ¿no? Exacto, qué tanto se va a absorber sistémicamente, y los efectos secundarios que vamos a tener son mucho mayores a lo que el posible beneficio que ni siquiera está documentado. Fabuloso, ¿ok? Doctora Cari, recomendaciones generales de cuándo debería yo ir al neumólogo.
Bueno, los neumólogos vemos ahora sí que desde enfermedades agudas, infecciosas, como esas que mencionábamos, ¿no? Bronquiolitis, neumonía, laringotraqueitis, rinitis también en algunas ocasiones. ¿Por qué? Porque la rinitis se va a asociar muchas veces con asma, por ejemplo, tos crónica y ya otras patologías, malformaciones de los pulmoncitos, como fístulas traqueosofágicas, inclusive cuerpo extraño también, fibrosis quística. Pausa ahí de cuerpo extraño. Me falta algo súper importante de preguntar, ¿no? Porque hemos tenido varios eventos nosotras. Cuando un niño se atraganta con algo, ¿cuál es el protocolo a seguir? Bueno, cuando yo pienso va a ir al neumólogo. Yo diría que todo niño que tenga algún evento de atragantamiento, independiente de su edad, es este evento en el que, ya sea con comida o con algún objeto, hay un evento en el que se ahoga, o sea, puede no haber sonido o puede empezar con tos. O sea, el niño estaba muy bien y estaba con algo en las manos y empezó con tos, azulito, moradito, y luego de repente, pues, dice, algunos sí les inician maniobras, que se les dan sus palmaditas en la espalda, que se llevan un curso de primeros auxilios. Hay quienes entran en pánico y solamente salen corriendo con los niños. Idealmente, pues, todos deberíamos de saber qué hacer justo en ese caso. Pero cualquier niño que haya tenido un evento, la ideal es que se valore, porque muchas veces, ya se lo tragó, pero a veces no se los tragan y se van hacia la vía respiratoria y después de ese evento hay síntomas, ¿no? Dificultad para respirar, silbido en el pechito, fiebre inclusive. Entonces, de primera instancia, si se atragantó con algo, es muy importante decirlo, porque a veces no se interroga dirigidamente y si lo pasamos por alto, pues pensamos que puede ser otras cosas y no damos el evento con el diagnóstico como tal y pues se puede complicar, ¿no? Entonces, se atragantó, principalmente revisión por pediatra, neumólogo pediatra idealmente, para ver si es candidato a una exploración, ¿no? A una broncoscopía en este caso. Correcto. Y me recuerdo de un caso que me contó, de hecho, la doctora Cari, de un nene que hacía silbido, y lo habían tratado como broncoespasmo repetidamente y mejoraba, empeoraba, y era el niño de la bicicleta. El niño ¿Nos quieres contar un poquito? Bueno, este era un niño ya un poquito más grande, que tenía 9 años, de manera como primera llegó al hospital infantil, ¿no? A mi consulta, lo mandaron como un asma, sospecha de asma. Había empezado unos meses antes con eventos de silbido, lo habían nebulizado, mejoraba, pero falta de aire. En un momento bajó la oxigenación, lo llevaron, se hospitalizó, inclusive le hicieron estudios para ver que no fuera tuberculosis porque tuvo tos con sangre, mejoraba parcialmente y luego después tenía otra vez estos eventos. Le dieron tratamiento para asma porque tenía tos y falta de aire y no mejoraba y por eso lo mandaron, ¿no? Y pues ya en la historia clínica neumológica siempre está esa pregunta, ¿no? ¿Alguna vez se ha atragantado con algo? ¿Alguna vez algo con comida o alimento? Entonces la mamá y el niño se rieron. Dijo, sí, una vez, hace mucho. Y yo, bueno, ¿con qué? No, pues estaba cambiando la llanta a la bicicleta, me puse el tapón, me hicieron reír y tuve, sí, es un evento muy exagerado, así me dijo el niño. Sí, tosí mucho. Y yo, ¿y eso cuándo fue? Fue en enero y yo lo estaba viendo en mayo, ¿no? O sea, todos los síntomas fueron después de eso, las hospitalizaciones y todo. No, pues que sí. Y pues aquí está la tomografía que le hicieron dentro del abordaje, ¿no? Entonces ya, pues viendo la tomografía, pues había una obstrucción, se veía algo ahí en el bronquio y yo, esto cero está normal y pues ante ese evento necesitamos hacer el procedimiento, una broncoscopía. Lo hospitalizamos, al día siguiente le hicimos la broncoscopía y pues sí, ¿no? Ahí estaba su taponzote de la llanta de bicicleta. ¡Qué bonita historia! Eso sí, son para mí historias del terror. Aquí la doctora nos va a dar fotos de su colección de objetos que ha sacado de los bronquios. Muy bonita su colección, ampliada. ¿Okay? Precauciones que hemos de tener los padres. Bueno, gracias por contarnos, doctora Cari. Aprendimos mucho todo con ello. ¿Ok? Y por último, ¿dónde la podemos encontrar, doctora? Bueno, yo doy consulta aquí en Clínica Barcelona. Está en Avenida Seguro Social, número 29. En un consultorio donde antes era también de la doctora Soledad y la doctora Dianita Muro. Está muy bonito decorado. No fui yo, ya estaba decorado de esa manera, nos gustó mucho y así lo dejamos. Y pues para urgencias, casi siempre estoy en Hospital San José, en caso necesario, ¿no?
Muy O bien. sea, me hablan y de ahí vamos. Y va a llegar. Muy bien. Y doctora Cari, redes sociales. Sí, en Instagram estoy como doctora.carironeumopet. Ajá. Y Aquí se las comparto igual. En Facebook, ya ni me acuerdo cómo estoy en Facebook. Aquí se las comparto, no hay problema. Ok, muy bien. Y pues pueden dejar, ya saben, comentarios aquí también en este video. Pueden ponernos todos los comentarios que tengan al respecto y dudas y vamos a tratar de estárselas respondiendo también, ¿ok? Ha sido un gusto, un placer, muchas gracias. Y además la doctora me trajo café. Yo debería invitarle algo a mis invitados, pero no sé el orden de los factores. Gracias, Cari. Y empezamos la consulta. Bye, bye. Adiós.